Bueno, hoy quiero tomar, ¿verdad?, como ejemplo la vida de un joven llamado José, José el hijo de Jacob, y su historia se describe a partir de Génesis, del libro de Génesis, en la palabra de Dios en la Biblia, capítulo 30, versículo 22. A mí me gusta mucho la historia de José porque Dios pudo transformar su perspectiva, ¿no? La forma en que él mismo se veía. Después de ser la mano derecha de su padre, con una autoestima inestable, porque cuando tenemos una autoestima que no está acorde, ¿verdad?, a nuestra posición en Dios, esa autoestima tiende a ser inestable. Cuando a través de muchas cosas que están a nuestro alrededor, cuando usted, en pocas palabras, cuando usted es muy creído y muy echón, en algún momento esa autoestima le va a causar, en un momento esa estima le va a causar un efecto negativo a usted, y en algún momento usted va a sufrir por esa sobreestima que usted se tiene a sí mismo. Pero tomemos bajo la luz, ¿verdad?, por supuesto, de la palabra, y voy a parafrasear, porque no voy a leer toda la historia de José, pero voy a parafrasear rápidamente para poder explicar un poco estos mantos que rodearon a José, estos mantos que fueron puestos sobre él, ¿verdad? Y ciertamente él tuvo esa túnica de colores. Esa túnica es descrita como la túnica del hijo mimado, la túnica del hijo consentido, ¿ya? Y todos sabemos, porque cuando nosotros sabemos que somos los hijos de papi y mami, ¿verdad? Somos hechones, egocéntricos, ¿ya? Y creemos que vamos por el mundo y nos las comemos todas, hasta que pasamos por procesos que nos hacen entender que nuestra dependencia viene de Dios. Definitivamente así debe ser. La túnica de José, a lo largo de diferentes etapas de su vida, puede ser una clave para entender los procesos que Dios permite que pasemos a través del tiempo en nuestra vida. Entonces, hoy vamos a entender un poco parte de esos procesos, ¿verdad?, de nosotros como intercesores, como de intercesores artesanos, ¿ok? Yo creo que a nosotros el Señor nos escogió para revelarnos tantas cosas que tienen que ver con el lugar donde estamos, el trabajo que estamos ejecutando, los proyectos que vamos a plasmar y que vamos a ejecutar en un lugar. Y esto es importante. Dios nos escogió para, así como les indicaba anteriormente, para cumplir propósitos. Dios nos llamó con un plan, ¿ya?, con un propósito. No perdamos nuestro norte y nuestro llamado. Estos atuendos que tuvo que usar José en su camino, ¿verdad?, estos atuendos fueron representativos de ese proceso que José tuvo que pasar. Y al principio leemos que José era el niño de papá, el niño consentido. Fue enseñado por papá a leer, a escribir, a hablar varios idiomas. Y pues él creía que el caso de José es un caso es tremendo. A mí me llama mucho la atención, porque es un caso del clásico echón, ¿no? Y ese manto que él tenía, el manto de su papá, ¿verdad?, que era esa túnica del hijo mimado, le daba a él se sentía con autoridad para él enaltecerse a sí mismo en muchas ocasiones delante de sus hermanos, y no tan enfrente de ellos. El primer proceso que pasa José es
el odio de sus hermanos. Ya José no era fácil de entender porque tenía una sobreestima de sí mismo. Y pues nosotros sabemos que cuando una persona tiene una sobreestima de sí mismo, a nadie le va a caer bien. Pero bueno, a causa de esto, pues sus hermanos lo echan en un foso, ¿verdad? Lo venden como esclavo luego, y yo creo que no hay peor cosa para una persona que se sobreestima y que se cree, como le decimos acá, ¿verdad?, la última pexicona en el desierto, que la hayan vendido como esclava. Y no, yo creo que ese fue el primer gran proceso de José, entender que sus hermanos lo habían vendido y no saber por qué, porque la persona que tiene una sobreestima no entiende en un principio que tiene esa sobreestima. Y por eso es bueno el trabajo en equipo. A mí me encanta el trabajo en equipo, ¿verdad? A mí me encanta que nosotros nos podamos codear con otra gente y podamos escuchar la imagen que esas personas tienen de nosotros también, porque así podemos corregirnos en muchas cosas. José, bueno, comienza su proceso, ¿verdad? La túnica de esclavo, ¿verdad? Donde la Biblia nos enseña, la palabra nos enseña que él no se postró nunca a imágenes falsas, a imágenes egipcias, a dioses paganos. Él se mantuvo en la fe en Dios porque él activó esa porción de fe que dice la palabra, ¿verdad? En Romanos capítulo 12, versículo 3, él activó en ese momento, él activó esa medida de fe que Dios había repartido en él con cordura. Y pues allí comenzó el proceso de José, un proceso no muy bonito, ya un proceso bastante, para muchos, largo, porque pasó prácticamente toda su vida en ese proceso, un proceso que le dio identidad en Dios, un proceso que moldeó su carácter al carácter de Dios. Y yo creo que es una de las áreas principales que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos moldear nuestro carácter, morir a nuestro carácter y dejar que sea el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. José fue vendido como esclavo por sus hermanos aproximadamente a los 17 años. Era lo suficientemente joven como para ser lo suficientemente altivo, ya creído. Y pues pasó todo un proceso de aproximadamente 15 años hasta el momento en que el faraón lo manda a llamar. Realmente el proceso que José pasa es acusado. Él sabía que la bendición de Dios estaba en él y con él, y este fue parte del proceso donde él tuvo que entender pues que él debía ser un hombre humilde. Y yo llamo a los artesanos a ser humildes, a buscar de la voz de Dios, a tener oídos prestos a la corrección del Eterno en sus vidas. A los 30 años aproximadamente el faraón lo manda a llamar. Él resuelve el sueño del faraón por la misericordia de Dios. Todo este proceso que pasó José en la casa de Potifar con su esposa como esclavo, ¿verdad? Fue acusado de violador, cuando él era el que iba a ser violado realmente. Fue llevado a la cárcel. Como él tenía tan buena reputación con Potifar, pues él se convirtió como un gerente de la cárcel, ¿ya? Y pues tuvo que pasar por todo este proceso, ¿ya?, para poder cumplir el propósito de Dios. No le huyas a tus procesos. Pasa por los procesos, entiende los procesos y dile al Señor: Señor, voy a madurar lo que tú quieres que yo madure, voy a crecer en lo que tú quieres que yo crezca, para que el Señor a lo largo de todo esto, ¿verdad?, pueda hablarnos. Y por eso siempre hablo que nuestro espíritu debe estar acoplado al Espíritu de Dios y nuestros oídos espirituales deben de estar activos
como intercesores. Cuando nosotros usamos un manto de intercesión, lo usamos con el entendimiento de lo que este significa. En la danza que vamos a ver hoy, ¿verdad?, vamos a usar este tipo de mantos, ¿ya? Es un manto bordado, es un manto muy lujoso, ¿ya?, que tiene bordados y tiene muchas cosas brillantes y tiene estos flecos, ¿ya? Este es un manto que lo usan las mujeres realmente, porque el manto de intercesión, es el manto sacerdotal, que es el talit, ¿ya? Y como pues en la cultura judía no permiten que nosotras, las mujeres, tomemos el talit, ¿verdad? Porque el talit le corresponde al hombre, aunque proféticamente yo lo puedo tomar, y en eso tengo que dar una explicación, ¿ok? Yo puedo tomar proféticamente el manto de oración, que es el talit, que es el manto de mi esposo. Yo como su esposa, si él me permite tomarlo, puedo profetizar con ese manto, que es simbología. El talit simboliza el ministerio apostólico, ¿ya? Es parte de ese símbolo que identifica al ministerio apostólico. Entonces nosotros pues, para no tener tantos problemas con esos dogmas, ¿verdad?, con esas enseñanzas, usamos este manto, ¿ya? Y los flecos pues simbolizan el recordatorio de donde Dios nos ha sacado. El Señor nos sacó, ¿verdad?, de allá, de lo más vil, de lo menospreciado, del lodo cenagoso, del valle de sombras. Si el Señor no te sacó a ti de allí, qué bien, qué extraordinario que tú estás en Él, y qué bendición que todos podamos estar en Él. Pero aquellos que el Señor les sacó del lodo cenagoso, del valle de sombra, ¿verdad?, de aquellos que el Señor nos tomó, ¿verdad?, nos miró con sus ojos tiernos, tenemos mucho que agradecerle, y pues esto es recordatorio de donde Él nos ha sacado, ¿ya? Y pues esto representa a esos mantos que las mujeres se colocaban en su cabeza para orar, ¿ya? Identificando el manto en sí. Los mantos, ¿verdad?, simbolizan la cobertura de Dios sobre la persona. Entonces, cuando yo tengo un manto sobre mi cabeza, yo creo que la chequina de Dios, que es su presencia inmensurable, está sobre mí, ¿ya? Una de las palabras que identifica el manto, que me gusta muchísimo, es la palabra adret, ¿ya? Y adret simboliza algo que se extiende, una capa que se extiende, vid, es como la vid, ¿ya? El manto es comparado a la vid. No sé si usted ha tenido alguna oportunidad de ver una planta de uvas, ¿ya?, cómo se extiende, como da fruto alrededor de cierta área, ¿ya? Entonces se mira el manto de esa forma, como algo amplio, algo que cuando uno extiende puede cubrir cierta área. Entonces vamos a usar este manto en la clase de hoy, mantos de intercesión, ¿ya?, con la actitud correcta de este estudio que les he impartido el día de hoy, creyendo que el Señor, ¿verdad?, toma nuestras vidas para nosotros interceder por las naciones de la tierra. Cuando estamos danzando con este manto, debemos tener la actitud de un intercesor, la actitud correcta, ¿ok? Y aquí no es quien danza mejor, no es quien danza más bonito, es el espíritu del intercesor el que tiene que manifestarse. Ya nosotros podemos montar una coreografía muy bonita, muy linda, pero tenemos que ver que esa letra de esa coreografía tenga que ver con un movimiento de Dios, con una palabra de Dios, con una manifestación de Dios en medio de las naciones, en medio del lugar donde nosotros estamos, ¿ya? Cuando nosotros estamos intercediendo con este manto, podemos también entrar en guerra espiritual, porque es un tiempo de intercesión ferviente
por ese lugar, por las naciones, aún por nosotros, por nuestras vidas, por nuestras familias. Y bueno, es tiempo de pelear esta batalla que nos ha tocado pelear. Yo creo que en todas las naciones estamos peleando batallas, ¿verdad? Bastante fuertes, bastante duras para muchos, ¿verdad? Pero el Señor nos ha capacitado. Recuerde, hay un plan, hay un propósito y un diseño que cada uno de nosotros debe cumplir para manifestar el reino de Dios en esta tierra. Mis amados, la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 35 dice: por tanto no deseches vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Y para usted tomar un manto como este, tenemos que tener confianza en que Dios hará conforme a su voluntad en medio nuestro, conforme a su voluntad en medio de las naciones de la tierra. Nosotros solamente somos la voz de Dios, amén, en nuestras naciones. Nosotros somos esas personas que profetizamos, hablamos la palabra y el Señor ejecuta su voluntad en medio de esa palabra profética que derramamos en las naciones de la tierra. Para mí es una bendición poderles enseñar esto. Crean que cuando usen un manto de intercesión, un manto de adoración, ¿verdad? Usted pueda elevarlo al cielo, usted pueda usarlo con unción, fuego y poder, amén. Que usted pueda usarlo con inteligencia espiritual, que usted pueda usarlo con sus oídos audibles a lo que Dios quiere que usted profetice, a lo que Dios quiere que usted interceda en ese momento que usted está usando ese manto de intercesión. Para mí es una bendición poder compartir esta enseñanza a cada una de sus vidas. Vamos a tener un tiempo de entrenamiento, un tiempo de enseñanza. En otras oportunidades pues tendremos mucho más tiempo para compartir, pero por cuestiones de tiempo pues no me puedo extender tanto, ¿ya? Para mí es una bendición poder compartir la palabra este día hoy con ustedes. Vamos a orar porque sé que el Señor tiene grandes cosas, tiene propósito, diseño y plan para cada uno de ustedes. Mantengamos nuestra identidad como intercesores. Recuerde, hay instrumentos, todos los instrumentos debemos usar con inteligencia espiritual. Pero en específico, este manto de intercesión lo debemos usar, ¿verdad? Entendiendo cuál es nuestro trabajo al momento de usar este manto y nuestra posición como intercesores en esta tierra. Vamos a orar. Yo voy a pedir que usted levante sus manos creyendo, ¿verdad?, que el Señor le unge hoy como intercesor en esta tierra. Amén. Hoy el Señor habla su espíritu, habla su corazón, habla su mente y le hará entender que nosotros somos esa voz ejecutora de Dios, esa voz que profetiza, esa voz que intercede aquí en la tierra. Si usted quiere cerrar sus ojos, puede hacerlo. Si usted quiere tener sus ojos abiertos, puede hacerlo. Y reciba esta oración en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada persona que está conectada en este momento. Padre, gracias por cada persona que se propuso hoy, Señor, recibir esta impartición, esta enseñanza. Padre, yo te pido que seas tú hablando sus corazones, Señor, dando un plan, un propósito, un proyecto. Padre, afirma, Señor, ese propósito y ese diseño con ese plan, Padre Santo, en su espíritu, Padre de la gloria. Sé tú hablando audiblemente a sus oídos, oh Padre Santo. Sé tú transformando, Señor, su espíritu, Padre de la gloria. Crea esa necesidad. Yo declaro que se crea esa necesidad en usted a partir de hoy de interceder, de abrir su boca a favor de su nación, a favor de su ciudad,
a favor de su familia, a favor de su congregación, a favor de la iglesia de Jesucristo en esta tierra. Yo declaro que tú entras en tiempos de amores, pero también en tiempos de batallas en el Señor. En el nombre de Jesús yo declaro en esta hora que tú entras en esa nueva dimensión a través de tu danza, a través de esa manifestación artística, ¿verdad? Que tú tienes como ejecutor, artesano del reino de Dios en esta tierra, en el nombre de Jesús. Mis amados, bendigo sus vidas, declarando que las ventanas de los cielos se abren a su favor. Y recuerde, somos la voz ejecutora de Dios aquí en la tierra. Vamos a tener el tiempo de entrenamiento, vamos a salir afuera un poquitito para que veamos otras cosas, ¿verdad? Árboles y un poco de verde. Y bueno, que como voy a tener una invitada en este tiempo de enseñanza, pues no podemos estar en un lugar encerrado porque no voy a usar la máscara ahorita. Mantente conectado y ahí vamos a estar en el siguiente set. Bendiciones.